y yo me hice en tangos. Es el momento de recibir a nuestro querido amigo Facundo Ponce de León. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Querido Facundo, buen día, bienvenido. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia. Estaba pensando, en este momento, me llegó el pensamiento, no había reflexionado antes, que se había transformado en una costumbre bastante estable en nuestra relación, más allá del vínculo que tenemos a través de los micrófonos, que nos viéramos en el velódromo participando en la fiesta del carnaval, ¿no? Yo lo pensé cuando me invitaste, no sé si viste que automáticamente acepté porque dije este año nos vamos a perder nuestro ritual carnavalero de encontrarnos una vez por año, que te voy a saludar ahí al velódromo. Siempre tenés esa gentileza y este año naturalmente inhibidos de esa chance, por lo menos en el carnaval, bueno, se ve que nos las ingeniamos para hacerlo a través de la radio, lugar que también es frecuente de nuestros encuentros. Facundo, leí con mucha atención tu columna publicada en el pasado número del semanario Búsqueda. Creo que cuelga Búsqueda sus materiales en la web, ¿no? Sí, los cuelga, creo que los libera algunos a los 2 o 3 días de que sale en papel, o sea, el sábado por ahí, libera algunas columnas. No, lo digo para no dejar a la gente afuera necesariamente, y si alguien tiene interés de leerlo puede hacerlo. Pero me pareció muy interesante, por supuesto, lo mejor que hay que hacer con la columna es leerla, y ahí está todo, pero me gustaría profundizar alguna cuestión que vos desarrollás y que tiene que ver precisamente con los conceptos saber y sabiduría, cuáles son sus zonas en común, cuáles son sus diferencias, y en manos de quién está el saber, y cuáles son los sabios, y por qué es tan útil una y otra perspectiva. Primera cosa, entonces, Facu, no es lo mismo saber que sabiduría, ¿verdad? No es lo mismo, y distinguirlos, eso es lo que trato de defender en esta columna mensual Búsqueda. Distinguirlos es de una importancia política radical, porque cuando confundimos y pensamos que los que saben son los sabios, podemos cometer graves errores, y la historia está llena de esos ejemplos. El saber es algo mensurable, vos podés distribuirlo, podés explicarlo, tenemos incluso tradicionalmente modos de mensurar ese saber, los técnicos, los licenciados, los magísteres, los doctores, los expertos, mientras que la sabiduría es algo mucho más intangible, mucho más vinculado a cosas que no podemos explicar muy bien, que tienen que ver incluso con la ignorancia muchas veces. Entonces creo que es muy importante distinguirlos para tener una visión más enriquecida de la vida social, porque si no, los expertos siempre serían los sabios, y la verdad es que no. Y por suerte muchas personas con el saber consolidado, los que se llaman los expertos o los científicos o los doctores, son los primeros en transmitir esto. Miren que esto no lo sabemos, miren claro, que hasta acá no podemos llegar. Y esa es la buena noticia, ellos mismos dándonos las pistas de que la sabiduría no la tienen, porque no se posee. La sabiduría está en el encuentro, y por eso está lleno de pistas a lo largo de la historia de la literatura e incluso de la historia de las sociedades, de cómo esa sabiduría está mucho más desparramada entre las generaciones, entre los saberes, entre las personas, entre los que están en la cúspide, los que están en la base, los que están en el medio. Está mucho más. Eso es un poco lo que quiere defender la columna del jueves pasado. A mí me pareció muy interesante la columna, me ilusionó bastante. Bueno, acá me meto en otro asunto que la filosofía también nos da cada tanto unos cuantos cachetazos, ¿no? Descubrí que me ilusionó bastante porque descubrí que dice cosas que yo pienso. Bueno, me alegro. ¿Nos ha pasado alguna vez? Alguna otra vez capaz que no, pero ¿sabés cuál es el gesto autocrítico que me doy cuenta que hay que desarrollar? Y te pido auxilio, Facundo. Que a veces creemos que está muy bien algo solo porque dice cosas que nosotros pensamos igual.
de acuerdo. Y ese en sí mismo es un gran riesgo y un gravísimo error, ¿verdad? Exactamente. Es un gran riesgo y un gravísimo error, y por eso la democracia se sostiene sobre la pluralidad, y la pluralidad es escuchar voces que no siempre nos gustan y escuchar cosas que no siempre sintonizamos. Y en eso, por suerte, nuestro país tiene una cierta riqueza, que yo creo que en un momento se fue perdiendo, pero esto, bueno, no sé si querés entrar en ese tema, pero es una cuestión bastante complicada de entender, pero empezó a haber como una especie de hegemonía de ciertas cosas, y no, nunca es una buena cosa. Hegemonía, perdón, que se entrecortó. ¿Hegemonía de qué? Hegemonía de ciertas visiones y de ciertos valores que de alguna manera se volvieron como sagrados, y que eso le hace mal a la democracia. Por eso la rotación hace bien en el poder, por eso todos los indicios de cómo funciona la democracia necesita la pluralidad, necesita escuchar siempre voces con las que no sintonices, leer cosas que te incomodan, que te ponen en un lugar que decís, eso es una buena cosa que te pase también. Bien. Que nos pase, ¿no? Sabés que estoy muy tentado de hacer punto ahí y casi como una señal en la ruta, rumbear para ese lado, ¿verdad? ¿Cómo se produjo esa hegemonía a la que aludís? Si está vinculada a, porque hablaste un poco de la rotación, si está vinculada específicamente al gobierno de la izquierda en Uruguay durante 3 periodos consecutivos, y si señalar que en todo caso ahí se estableció cierta hegemonía, bueno, ¿qué pasó con los años anteriores donde la izquierda no gobernaba? Pero créeme que hago un enorme esfuerzo para no tenerme ahí y seguir en el marco de la pandemia. ¿Hacemos ese acuerdo? Hacemos ese acuerdo. A ver, yo no lo tengo todo elaborado, he pensado mucho en esto, creo que es un poco más amplio que los tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio con mayoría parlamentaria. Creo que esto va a una relación Montevideo interior, la capital, Tabaré asume la intendencia en el 90, va a una cosa de que, te diría que va a una virtud del Frente Amplio como partido que logró en la capital, que es la mitad del Uruguay, construir un modus operandi bastante que se nos volvió a todos los montevideanos como obvio, y al mismo tiempo una falta de los partidos tradicionales en ver en la capital y en Montevideo un lugar donde había que justamente que construir narrativas, que estar presente. Vos fijate que no se repetían los candidatos de un periodo, no había como un proyecto montevideano ni para el Partido Colorado ni para el Partido Nacional, por nombrar los dos tradicionales partidos. Entonces eso generó como una especie de hegemonía del interior versus hegemonía de Montevideo, que Mujica un poco la rompió porque es un caudillo, como él mismo se define, de carácter blanco, zarabista y no sé qué. Pero bueno, eso hizo, te diría que en términos puramente democráticos, una cierta complicación, ¿no? Que volvió demasiado hegemónico el discurso capitalino y demasiado hegemónico el discurso interior. Y la buena cosa de la democracia es que ninguno sea muy hegemónico. Esto se puede ver en ámbitos culturales, en ámbitos académicos. Nosotros que somos personas de avidez cultural, se puede ver en ciertos ambientes. Uno puede pensar tradicionalmente en febrero en el carnaval, pero no solo. Entonces, esto es una construcción narrativa, ideológica, pero también hay datos, pero también vos vas atrás y no era tan así antes, ni es tan así en el interior. Entonces, romper esas estructuras, romper eso es una buena cosa en términos de pluralidad, que son esa cosa que tanto decimos pero tan poco practicamos, por lo que vos comentabas, Ale, porque en el fondo nos es cómodo y de cierta manera también nos es natural estar con los pares, estar con personas que comulgan con nuestras ideas y todo, pero la democracia es la invitación como humanos a no estar con gente que piensa igual que nosotros. Exacto. Y que creen las mismas cosas. En pero todo caso, hay que tomarla muy en serio esa invitación. Si te parece bien, me lo encapsulo
esta idea estímulo y la desarrollamos en otro momento, incluso, ¿por qué no en vivo, acá en forma presencial en la radio, más temprano que tarde? ¿Te parece bien? Excelente. Será un placer. Y déjame hacer un guiño a nuestro primer encuentro en los estudios de la radio que tuvimos. Me lo acuerdo perfecto, porque además algunos familiares me lo comentaron, una reflexión que tú planteaste sobre el barrio, sobre esa unidad social que es el barrio. Y el barrio es una unidad plural en sí misma. Todos los que crecimos en un barrio, no importa si era Pocitos, era La Unión, era Belvedere, Villa Española, La Aguada, El Cordón, Malvin, en el barrio hay pluralidad. Y cualquiera que creció en un barrio te lo va a decir, estaba el fulano, el mengano, el que era medio loco, la que vivía sola con los 3 hijos, el que no se pasaba, tenés esa pluralidad, está ahí. Entonces es recuperar también esa dimensión de lo plural que a veces la perdemos. Sí, exacto. Estoy pensando que quizás cuando hablas de barrio, estamos hablando de barrios que tienden a perder ese perfil, ¿no es cierto? Exactamente, a hegemonizarse, lo cual es una mala señal también. Quiero retroceder dos casilleros volviendo a la columna, porque hay un asunto sobre el cual que yo decía que me ilusionó mucho tu columna, y haciendo la advertencia de que quizás podía ser en buena medida porque dice cosas que yo he tratado de expresar, pero tengo que ser muy honesto con quienes me escuchan y fundamentalmente conmigo mismo. No logro hacerlo con la claridad con que otros, vos incluido, logran hacerlo. Y es esto. Este es un momento en donde debemos convivir con la duda y con la incertidumbre y saber aceptar que no sabemos muy bien cómo va la cosa y hacia dónde va la cosa. Y eso no debería generarnos debilidad. Al contrario, e incluyo a los gobernantes fundamentalmente, debería generar fortalezas. Yo siento que tu artículo dispara eso porque advierte y maneja la duda, el no saber cómo sigue esto, como un elemento cotidiano, aún entre aquellos que más conocimiento tienen. Efectivamente. Exactamente. Creo que lo dijiste, suscribo tal cual. En realidad me suscribís lo que yo digo, y lo que yo digo siento que dice lo que vos decís. Sí, yo agregaría un elemento más a eso. En realidad nos descubrió o nos hizo patente el problema de la pandemia y cómo manejarla y cómo asesorarse, y si científicos, y matemáticos, y virólogos, si políticos, lo que fuese, nos puso de manifiesto algo que nunca deberíamos haber olvidado, y es que no tenemos certezas en la vida, que la vida humana básicamente es vivir en una incertidumbre rodeado de algunas pequeñas certezas que nos vamos construyendo, que son nuestros trabajos, los que tenemos la suerte de trabajar, o nuestros círculos de afecto, si querés nuestra seguridad social, pero esas islas de seguridad no quitan un elemento antropológico fundante, y es que no sabemos bien ni de qué va la vida, ni cómo dominarla, porque quien la quiere dominar la arruina, porque tiene un elemento ahí inaprensible, indefinible, que puede ser tanto lindo, porque de ahí sale todo el impulso creativo, como lo que hace que un virus estalle, o que estalle un conflicto. O sea, tenemos, y como no sabemos la vida y la muerte, cuándo nos llega, yo a raíz de estas cuestiones estoy junto a otros colegas de distintas universidades empezando a delinear un proyecto sobre las miradas al morir. Y una cosa que me llamaba mucho la atención es que en el medioevo se le pedía a Dios que no te dé una muerte súbita, uh-huh, que te prepares para ese momento. Uh-huh. Y hoy estamos como en la era inversa. La gente dice, no, yo de un plumazo, así, plum, ni enterarme, pátate. Claro. Hay como un cambio de paradigma porque en el fondo es pararse frente a esa incertidumbre, decir, bueno, ¿quién prepararla, poder despedirte, poder decir, perdón que deriva hacia el tema del morir, porque tu pregunta iba en otra dirección, pero en el fondo siento que es oportuno, sí. Es un poco esta cuestión, sí, y la sabiduría en el fondo es
nunca sabemos todo. Esa es la gran diferencia con el saber. El saber te habilita, tú sos médico, ¿no? Entonces una universidad te habilitó como médico a que tu saber te permite prescribir medicamentos, hacer una cirugía. Hay una cosa que vos tenés que medir. Bueno, él es médico, entonces él o ella te puede operar. La sabiduría no tiene eso. ¿Por qué? Porque se maneja con esa ignorancia o con ese nunca saber del todo, que es lo que tú resumías hace un rato. Y con relación a este tema, ahí surge otro asunto que a mí me parece pertinente, y es el concepto asimetría epistémica. ¿Te animás a definirlo? Lo aclaras muy bien en el artículo, pero para que la gente que no lo ha leído no quede afuera. Sí, la asimetría epistémica, que parece un nombre muy técnico, que viene en realidad de las ciencias sociales, tiene que ver con que el saber está distribuido de manera desigual entre las personas, entre las generaciones, entre las clases sociales, pero no desigual por un plan macabro de ningún lado, sino porque no todos sabemos de todo, ni todos sabemos lo mismo de todo. Y eso, yo lo que en la columna digo, la asimetría epistémica es lo que hace que alguien sabe escribir, otros saben reparar caños, otros saben operar, otros saben restaurar muebles y otros saben inventar vacunas. Está distribuido, no todos sabemos lo mismo. Y además, adentro de eso están los que saben mucho de vacunas, porque estudiaron mucho, los que saben menos, los que se están formando. Nosotros tradicionalmente en Occidente organizamos el saber técnico, licenciado, en 5 categorías, después de lo que se llama la formación básica, que es primaria y secundaria, y esas 5 categorías se aplican a todo el saber, ¿no? Es técnico, licenciado, magíster, doctor y PhD, básicamente, que es el último escalón de... Entonces vos sos PhD en química, se supone que hiciste un aporte a la comunidad de los químicos, sos PhD en física, lo mismo, sos PhD en filosofía y lo mismo, etcétera, etcétera. Ese es el saber distribuido de manera desigual. Asimetría epistémica. Se nos corta esta comunicación ahora y tú y yo, Ale, no sabemos solucionarlo. Pero probablemente quien solucione... Ayer a Uruguay le pasó eso, ¿no? Ayer nos pasó eso. Probablemente el que nos solucione no pueda tener esta conversación al aire y diría, che, usted, te escuché ahí hablando con Ale Camino, qué increíble, hablaron ahí media hora como si estuvieran charlando. Sí, y bueno, él no podría hacer eso, pero es el que solucionó que esta comunicación funcione. Breve paréntesis, con una hermana de la vida, actriz, ella, actor, yo, teníamos una charla con unos ingenieros, porque bueno, una pareja de ella es ingeniero, y en un asado de verano nos juntamos y los vinieron a visitar unos ingenieros, ¿no? Entonces los locos se pusieron a hablar y a mí me vino, que es una cosa que me pasa muy habitualmente cuando no entiendo algo, me vino una inmensa angustia mezclada con una especie de admiración. Entonces yo les dije, muchachos, yo quiero decirles que no entiendo nada de lo que dicen, me genera, lo dicho, mucha angustia, pero además me genera una gran admiración de cómo ustedes logran manejar estos conceptos acerca de pim, pum, pa, y entonces esto que ven en la calle, y uno de ellos me dijo, pero ¿vos te creés que ustedes que son actores, a nosotros no nos pasa lo mismo con ustedes cuando se aprenden un texto, se ponen en la carne de un personaje, lo interpretan, reciben las direcciones del director, le generan la propia impronta personal, logran emocionar a alguien que pagó una entrada y se puso en una butaca? Bueno, y ahí un poco me generó esa paz que vos sintetizabas recién, ¿no? Bueno, me alegro mucho de lo que te respondió el ingeniero, porque me llevas a otro tema que quedó afuera de la columna, pero que podemos charlar acá contigo, y es que en realidad la asimetría epistémica, este saber desigual y distribuido, también tuvo en términos históricos ciertas ponderaciones. Entonces siempre se vio por encima al médico sobre el artista, al ingeniero sobre el historiador. Vos podés trazar cómo esa asimetría epistémica también fue ranqueada socialmente. Entonces, claro. Y en esa línea... Una jerarquización, decís. Una jerarquización social. Mi hijo el doctor, pensemos, ya que hablamos de teatro, pensemos en el icónico, claro. Mi hijo el doctor. ¿No? Entonces es el artesano que dice yo me rompo el lomo para que mi hijo no sea artesano, como si hubiese un valor más grande en ser universitario que en ser un artesano, que no lo hay. Entonces la vida se sostiene sobre los artesanos también. Entonces hay en la simetría epistémica también un elemento a analizar que va fuera de la columna, pero que es interesante plantear, de
por qué socialmente se valoran más unos saberes que otros, porque es difícil explicar bien eso. Y muchas veces ahí los artistas y los humanistas siempre estamos como muy abajo en la tabla, ¿no? Sobre las tareas más productivas o más vinculadas a las ciencias duras, que siempre han tenido otro prestigio. Exacto. Y por eso me alegro que el ingeniero haya reaccionado tan bien y te haya dicho, pero yo cuando los veo a ustedes en el escenario digo, qué divino, porque muchas veces en términos sociales no se da eso, así, los artistas ahí, los actores, ¿viste? Claro. Los filósofos. Esta barrita creo que era un poco especial porque tenía un fuerte vínculo con el mundo de los artistas, digámoslo así, ¿no? Claro. Pero bueno, pará, a lo mejor es muy representativo del resto de los ingenieros, no lo sabemos. Aquí hay un asunto sobre el cual me gustaría esbozar una especie de mirada crítica a lo que vos señalás acerca de la distribución de los saberes, ¿no es cierto? Y lo grosereo deliberadamente, lo llevo a un extremo, para que vos intentes ubicarlo en el justo medio. Podría resumirse así. Perfecto, no todos sabemos todo de todos, y es hasta diría un gesto de supervivencia de la humanidad que repartamos los saberes, ¿verdad? Entonces uno se ocupa, ya que hablábamos de ingeniero, de saber hacer un buen puente, y otro se ocupa de saber plantar las semillas, ¿no es cierto? Exacto. Y eso, dicho así, luce apropiado, luce justo, luce tolerante, democrático, casi idílico. La realidad implica también otro asunto, y es el siguiente. Hay veces que en una circunstancia alguien podría decir, mi saber consiste en cada vez tener, me estoy grosereando, más dinero en el banco y no sabes qué bueno soy para los negocios, de generar que mis tierras sean cada vez más productivas y cada vez tengo más vacas, más plantaciones y la señora que viene a casa es muy buena limpiando mi inodoro, ¿no es cierto? Y entonces ella realiza esa tarea porque tiene ese saber específico que yo tanto admiro de ella, mientras yo me encargo de ser cada vez más acumulador de riquezas. Ese podría ser casi como la coartada perfecta para justificar inequidades a veces incluso antiéticas, ¿no? Sí, en temas que de cómo lo planteas tú, no sé si sería una coartada. Es difícil pensar que hay o sea, hay algo real, pero también de caricaturesco en cómo lo planteamos. Sí, pero te lo advertí, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que ahí en realidad lo que podés hacer, por lo menos como sociedad, es pensar en las condiciones justas para esa persona que le toca limpiar los inodoros. Pensemos al revés, y lo mejoro para que vos puedas ser más claro. Pensá en el hijo de la señora que le limpia el inodoro al estanciero financista y en el hijo del estanciero financista, ¿no es cierto? ¿Qué saberes van a adquirir cada uno de ellos? ¿Qué conocimientos? Y por lo tanto, ¿qué tipo de vida tendrán de ahí en más? Bueno, en realidad es un punto clave de la simetría epistémica que te hace hablar de la justicia social, y es lo único que podés asegurarte como sociedad es darle al hijo de la señora que limpia el inodoro las mayores condiciones posibles de florecimiento humano. Y no puedes hacer más que eso, porque todo lo que puedas hacer más que eso, tú dirás, y el hijo del estanciero, bueno, las tiene. Por el contexto, por la lotería de la vida que le tocó nacer, ya tiene más condiciones de florecimiento que el hijo de la que limpia el inodoro. Lo único que tú podés hacer como sociedad es darle al hijo de ella la mayor cantidad posible de posibilidad de florecimiento humano. Y vos me decís, bueno, pero la historia lo que muestra es que esos hijos no florecen. Bueno, algunos sí y otros no. Pero no puedes hacer más que eso, porque yo te diría, sí, entiendo lo que decís, ¿cómo se resuelve eso? Vos me decís, expropiándole las tierras al estanciero. Bueno, las experiencias históricas frente a eso no han logrado que eso sea una solución. Tú me decís, haciendo que esa señora tenga todos los derechos, correcto.
pero fíjate hasta eso, ¿no? Ya que hablaste de un estanciero. No, pero pará. Pero es interesante. ¿Cómo te quiero, Facundo? Dije estanciero y también financista para jugar con las dos. No, pero me interesa el del estanciero por esto. Vos fíjate que la ley de 8 horas de Valle de Ordóñez demoró 100 años en aplicarse en el campo. ¿Y sabés cuándo se aplicó? Con el gobierno de Mujica. Digo, para que volvamos un poco sobre las cosas. Mira cómo te peleo. En el momento de la hegemonía. En el momento de la hegemonía, totalmente. Pero en el momento de la hegemonía, Mujica vio el campo, lo cual era una manera de quebrar la hegemonía ciudadana. Ciudadana en el sentido capital, de la capital. Sí. Totalmente. Y en el momento que él baja un poco ese perfil interior, pasa lo que pasó 6 años después. Pero es interesantísimo lo que planteás, porque el hecho de que pensemos en el campo como un lugar de asimetría epistémica que se perpetúa, es verdad, y hubo que esperar 100 años para lo que se instaló en la capital con un gobierno de Valle de Ordóñez, del Partido Colorado, sucediera en el interior del país, y es asegurar a los hijos de las personas que con menos recursos y a esas personas derechos que en la capital ya estaban adquiridos 100 años antes. 100 años, Ale. Claro. La ley de 8 horas en el campo, que de hecho después hay gente que lo discute, porque bueno, hay que conocer el campo, etcétera, no importa, eso es otro. Bueno, pero ese mismo argumento se manejó para que mirá si los negros van a votar o a tener libertades, mirá si las mujeres van a... ¿no? Y las mujeres, y las rampas para los que andan en silla de ruedas, y el lenguaje de señas en televisión, etcétera. Históricamente el que le ha puesto frenos a derechos de otros siempre ha encontrado razones sensatas para usar ese freno. Totalmente. El otro día justamente hablábamos de, a raíz del tema de que perdió Trump en Estados Unidos y que bueno, volvió Biden y un poco, uno naturalmente como que toma ahí diciendo, bueno, menos mal, un colega me decía, ahora vos te das cuenta que los que más lucharon contra la esclavitud son republicanos, ¿no? Como, volviendo, ¿no?, a las ideas preconcebidas que uno tiene, ¿no? Uno ve como... dice, no, los padres fundadores todos esclavistas, tenían esclavos. Entonces hay como que hilar fino también en esas cosas, pero no quiero dejar de ir a lo que planteas, porque es muy relevante que la simetría epistémica no tiene que tener necesariamente una simetría a nivel de justicia social, o mejor dicho, no pueden implicar naturalmente una. Desde el punto de vista de la política, como gestión del Estado y de los recursos, uno tiene que dar siempre oportunidades de florecimiento humano de las personas. Te toque el lugar que te toque. Exacto. Pero gestionar que te toque otro, históricamente no se ha podido. Probablemente porque choca con lo que hablábamos al principio, con que vos no podés controlar a la humanidad se sale del carril todo el tiempo, y cuando parece que está todo resuelto vuelve a haber un problema, o un tsunami, o una revolución, o un virus, o algo que te vuelve a desestabilizar. Entonces, el control total sobre las vidas de las personas, ricas o pobres, financistas, estancieros o carnavaleros, no podés hacerlo. Eso es por lo menos el dato que te da la historia una y otra vez, ¿no? Generación a generación. En todo caso, lo que sí la humanidad está obligada es a generar herramientas para tratar de sustentar ciertos, ¿cómo llamarle? Generalizar ciertos bienestares básicos de los ciudadanos solo por el hecho de ser seres humanos, ¿no? Exactamente, ciertos mínimos que se tienen que cumplir siempre, que si se querés ponerle el término más clásico, son dignidad. Exacto. Ciertos mínimos de dignidad. Y además tiene que hacer otra cosa, que es en términos culturales, romper con que limpiar los water es siempre una tarea menor, de gente menor, para que otros puedan desarrollarse. Ver una dignidad no en el hecho físico de limpiar un water en sí mismo, sino en el hecho del cuidado, de los espacios, de las tareas, lograr encontrar una dignidad en toda tarea humana. Y en épocas de capitalismo, acompañada, esta es una convicción que tengo, pero mejor dicho, una idea que tengo,
Y yo recuerdo cuando cada tanto los conflictos del sindicato de municipales, ¿verdad? ADEOM, en particular Montevideo, por cosas incluso que estaban vinculadas vos a la asunción de la izquierda, el gobierno de la capital, etcétera, etcétera, hubo y cada tanto hay grandes conflictos a nivel de la limpieza, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo una de las reivindicaciones tenía que ver con su salario, condiciones de trabajo, etcétera. Y yo recuerdo que había paros salvajes que realmente eran de franco deterioro para la convivencia ciudadana y de sus vecinos, dejando la ciudad inundada de mugre, ¿no es verdad? Y sin embargo, y eso propició que algunos ciudadanos que veían en esa actitud sindical grandes errores, yo entre ellos, grandes errores, pero sin embargo usaron un argumento que para mí era equivocado y era, mirá estos, la tarea que realizan y todo lo que ganan de sueldo, porque en general el municipal se entiende que no tiene malos salarios, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta ahí sí. Y el argumento que yo manejaba, que me acuerdo que me peleaba, y era una pelea media rara porque yo estaba en contra de las medidas, pero aún así me obligaba a sostener lo siguiente: pará, vos querés que venga un flaco, que te junte la basura, que te junte el papel higiénico utilizado, la cáscara de banana, tu yerba vieja, tu bombacha que tiraste porque ya no la usás más, que te la junte de tu casa y además que cobre poco dinero. Ese era un argumento que nunca entendí. Pará, vos querés que alguien que te venga a limpiar tu casa, lo que vos no querés hacer porque más te desagrada y encima querés pagarle poco. Me parece que es como todavía un ejercicio de inequidad inadmisible, ¿no? Me llevas a la última parte de la columna, que se va de la simetría epistémica al empoderamiento ciudadano. Con que uno se tiene que responsabilizar de todo el funcionamiento social. Y justo pones este ejemplo que me parece que viene como anillo al dedo, que es el de la basura. El empoderamiento ciudadano es también hacerse cargo de la basura y lo que tiene que ver con los plásticos, los vidrios, lo compostable, y si querés también con que uno tiene que saber limpiar su water también, no siempre tiene que esperar la posibilidad de que alguien se lo limpie, porque en el fondo todos tenemos que hacernos cargo de todo, y si tenés la chance de que alguien lo limpie en tu lugar de trabajo o en tu casa y eso, que no te haga perder de vista que el empoderamiento ciudadano no son solo herramientas solo para cosas si querés románticas, sino para cosas muy concretas como ser corresponsable de la basura de tu ciudad, o si querés de tu complejo habitacional, de donde vivas, claro, de lo que sea. El empoderamiento ciudadano también va en esa línea, que también es una línea de dignidad, porque cuando vos perdés el empoderamiento ciudadano, no solo tenés la inequidad de pretender que ADEOM te junte siempre la basura y que no haga ruido en sus camiones y que no deje nada de mugre, sino, y lo cual es, como vos decís, un acto, si querés, hasta de soberbia, sino que te desentendés de todo el funcionamiento social. Exacto. Entonces, que ADEOM me junte la basura, que los políticos no roben, que los médicos me curen, que el transporte colectivo me lleve. Que la maestra enseñe a mi hijo. Que la maestra enseñe a mi hijo, y con qué derecho la maestra le dice a mi hijo que tiene... Entonces, vos perdiste todo tu vínculo con el entramado social que nos sostiene a todos. Entonces, corre también en esa línea el empoderamiento ciudadano. Exacto. Bueno, está bueno lo de la basura porque cierra también, me parece, por ese lado. Facundo, cuando empecé esta nota yo medía 1,63. Ahora que termina la nota, creo, todo indica que mido lo mismo. Sin embargo, como siempre me pasa con vos, tengo la convicción de que he crecido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ale. Un abrazo. Y nos quedan pendientes otros encuentros, ¿sí, amigo? Será un placer. Facundo Ponce de León nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.